El síndrome de Estocolmo es un fenómeno paradójico en el cual la víctima desarrolla un vínculo positivo hacia su captor como respuesta al trauma del cautiverio. Funciona como un mecanismo de supervivencia inconsciente para manejar el trauma y el estrés extremo, pudiendo justificar o hasta defender a quien le causa daño. Quise empezar definiendo esto porque lo que vas a ver no tiene sentido alguno, incluso si intentas buscarle otra definición del por qué o de cómo pasó. ¿Qué pasaría por tu mente si te dijera que en el año 1978 más de 900 personas se suicidaron al mismo tiempo y en el mismo lugar bajo amenaza? ¿Es esto un caso de síndrome de Estocolmo o de verdad esta gente creía en lo que ellos llamaban su papá, un hombre que manipuló y engañó a tanta gente bajo falsas promesas? Esto es Adames Revela y hoy te vengo a hablar sobre el suicidio-homicidio colectivo más grande de la historia. Quédate hasta el final del video para saberlo todo. James Warren Jones, o mejor conocido como Jim Jones, nació el 13 de mayo de 1931 en Indiana, Estados Unidos. Desde muy pequeño, Jones se interesó por la religión y cuando tenía 10 años empezó a investigar sobre la Biblia y sobre todo lo relacionado a esta. Su padre era un veterano de la Primera Guerra Mundial y se dice que pertenecía al culto Ku Klux Klan, por lo que él no tenía buena relación con su padre. En cambio, su madre fue quien le inculcó a Jones que existía la reencarnación y le hablaba sobre vidas pasadas desde muy temprana edad. Jones empezó a dar sermones públicos con apenas 12 años acerca de la maldición del infierno y las almas pecadoras. En 1949, Jones se casó y después de terminar sus estudios universitarios formó parte de la Iglesia Metodista en 1952. Allí se preparó para el puesto de pastor y luego fundó en Indianápolis su propia congregación bajo el nombre El Templo de los Pueblos. Este movimiento de carácter religioso, fundado en el año 1955, difundía un mensaje que combinaba elementos del cristianismo con la justicia social y la igualdad racial. En 1960, Jones trasladó este templo a California, donde estableció varios lugares de culto en todo el estado. Se dice que llegó a tener en ese entonces entre 3,000 y 5,000 seguidores. El mensaje principal que Jones citaba en su movimiento era de la igualdad racial y en contra del capitalismo, por lo que la mayoría de sus seguidores eran personas de pocos estudios o de color negros que habían sido víctimas de racismo por el sistema en esos años. Jones afirmó ser ateo y estar en contra de las religiones, al punto de rechazar la Biblia y proclamar que él mismo era una divinidad al mismo nivel de Jesucristo. A inicio de los 70, Jones estaba siendo acusado por la prensa por explotación laboral y palizas feroces contra sus seguidores. Se dice que también amenazaba a las familias de los individuos que intentaban abandonar su comunidad. En 1974, Jones arrendó más de 12 kilómetros cuadrados de tierra del gobierno de Guyana y los miembros del Templo de los Pueblos comenzaron la construcción de Jonestown bajo la supervisión de los jefes de la comunidad. Jones volvió a California para animar a todos sus seguidores a mudarse a Jonestown. La popularidad de Jones creció enormemente en ese periodo, por lo que más de 900 miembros del templo huyeron con él en 1978 a Guyana y así nació el proyecto agrícola llamado Jonestown. Todos los miembros del templo pensaron que Guyana sería el paraíso como Jones le había prometido. Sin embargo, todos los miembros, incluyendo los niños, terminaron criando animales y comida para el proyecto agrícola del Templo de los Pueblos. Esta gente trabajaba 6 días a la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con temperaturas muy altas y que en algunos casos, después del trabajo, tenían que asistir a las conferencias que Jones promulgaba, que terminaban hasta las 3 de la mañana. Las comidas consistían en nada más que arroz y legumbres para todos, pero Jones recibía los mejores alimentos por ser el líder del pueblo. En febrero de 1978, ya la mitad de la comunidad padecía problemas médicos tales como diarrea grave, indigestión, fiebre y todo tipo de problemas de salud debido a la mala alimentación. A los miembros que tenían problemas de conducta se les encerraba en una caja de madera que medía 2.5 por 1 metro y los que intentaban escapar eran drogados para incapacitarlos. Jones tenía guardias armados que patrullaban el pueblo día y noche para asegurarse de que sus órdenes fueran cumplidas.
Todos los que vivían allí se referían a Jones como papá, y los niños eran separados de sus padres. Solamente se le permitía verse con ellos un rato en la noche. Se dice que existía un lugar llamado el Hoyo de la Tortura y que allí Jones tiraba a los niños que no hacían lo que él quería para luego en la medianoche asustarlos haciéndoles creer que allí habitaba un monstruo. Luego de un tiempo allí, la salud y facultad mental de Jones comenzó a deteriorarse debido a la calidad de vida de ese territorio y a que también se dice que éste abusaba de las drogas. Al borde de la paranoia, 1 o 2 veces por mes empezó a celebrar lo que denominó como las Noches Blancas. Esto consistía en una reunión en la que todas las personas se les obligaba a beber un jarabe sin endulzar, haciéndole creer que era veneno. Jones hacía esto como una prueba de lealtad y aquellos que no querían tomarse el líquido eran obligados porque si no los guardias le dispararían. Con todo esto, Jones había creado una atmósfera de miedo y permanente amenaza, por lo que empezó a fomentar entre sus seguidores una sensación sobre el fin del mundo, sosteniendo que el apocalipsis era un evento cercano y que el anticristo estaba encarnado en el capitalismo y que éste ansiaba destruir a la congregación. Todo esto ya estaba haciendo ruido en Estados Unidos debido a que algunos familiares de los seguidores de Jones se estaban preguntando qué era lo que en realidad pasaba en Jonestown, por lo que el 14 de noviembre de 1978 el congresista estadounidense Leo Ryan viajó a Guyana, específicamente a una ciudad localizada a 240 kilómetros de Jonestown. Leo Ryan fue acompañado de una delegación del Congreso, periodistas y algunos disidentes de las sectas. Quería comprobar si eran ciertas las acusaciones de fraude, lavado de cerebro, encarcelación, tráfico de drogas, abusos sexuales, palizas, explotación laboral, esclavitud y torturas a los niños. 3 días después, Ryan y su asistente lograron entrevistarse con varios integrantes del grupo comunitario. La visita se desarrolló en un clima cordial y todo iba bien. Incluso la comunidad le dio varios aplausos cuando este llegó a Jonestown. Sin embargo, la mañana siguiente, el 18 de noviembre, antes de que Ryan decidiera regresar, el ambiente cambió. Algunos de los residentes le pidieron si podían abandonar el templo o irse con él. Esto desencadenó la furia de algunos de los miembros más fanáticos e incondicionales, y el reverendo Jones lo consideró como una traición imperdonable. Mientras estos se marchaban, él les gritaba: "Ustedes son mi pueblo, no pueden irse". Alrededor de las 3 de la tarde, Ryan y varios desertores de la comunidad, entre ellos un hombre llamado Larry Layton, fueron llevados a la pista de aterrizaje de Puerto Kaituma para escapar. Una vez dentro del avión, Larry Layton disparó contra los ocupantes, hiriendo a varios debido a que este también era seguidor de Jim Jones. Todo fue una trampa, ya que posteriormente miembros de la comunidad que habían escoltado el coche de Bryan empezaron a disparar contra el avión, asesinando así al congresista, a 3 periodistas y a una de las desertoras. 9 personas lograron huir y las demás se perdieron en el bosque para luego ser rescatados en los próximos días. Los seguidores que estaban descontentos fueron forzados a volver a Jonestown. Horas más tarde del acontecimiento, Jones convocó una reunión con todos los seguidores de su pueblo y aseguró que debido a lo que pasó era inevitable que su paraíso iba a ser destruido por las fuerzas del fascismo. En la reunión dictó lo siguiente: "Hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo, hemos tenido una vida buena y hemos sido amados. Acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía". Luego de su discurso, obligó a todos a beber cianuro, que es un compuesto tóxico para el cuerpo que te mata lentamente, básicamente un veneno. Algunos bebés fueron arrancados de los brazos de sus madres para darle con una jeringa en la boca el líquido letal. Nadie podía oponerse, ya que Jones les convencía con palabras que esa era la única salvación. Además, tenía a los guardias rodeando el pabellón listos para disparar en caso de que alguien se negara a hacerlo. Mientras todo esto pasaba, Jones les decía que la muerte solo es un tránsito a otro nivel, y también les decía que esto no era un suicidio, sino un acto revolucionario.
La gente allí estaba tan ciega que todos creyeron en las palabras de Jim Jones y sin oponer resistencia aceptaron su destino. Solo una de sus seguidoras, llamada Christine Miller, se oponía a la muerte, pero la gente comenzó a insultarla violentamente y al final terminó aceptando su destino. El número de muertos de esta catástrofe fue un total de 913, de los cuales aproximadamente 250 eran bebés o niños pequeños. El cadáver de Jim Jones fue encontrado entre dos cuerpos, pero su muerte fue causada por un disparo a la cabeza. No se sabe si fue él mismo o si obligó a otra persona a hacerlo. Muchas personas califican esto no como un suicidio colectivo, sino más bien como un homicidio masivo, ya que Jim Jones obligó a las personas a suicidarse y que muchas lo hicieron bajo amenaza porque si no los guardias le iban a disparar. Durante las investigaciones del FBI se filtró una cinta de audio que se grabó en el momento donde ocurrió todo. La cinta contiene un audio donde se escucha a Jim Jones hablarle a su pueblo durante el suicidio. Yo la he escuchado y básicamente él les convence de que todo lo que van a hacer no es nada malo, les cuenta a su manera el incidente del congresista Ryan, les dice que si no pueden vivir de esa manera que es mejor morir. Básicamente hasta el último momento de sus vidas todos sus seguidores fueron engañados. La cinta es un poco fuerte y si tú te atreves a escucharla, se puede notar que al final se escucha el llanto de los bebés por el dolor de la ingesta del cianuro. ¿Recuerdas a Larry Layton, el que asesinó al congresista Ryan y las demás personas en el avión? Él sobrevivió y fue el único seguidor de Jones que fue extraditado y juzgado en Estados Unidos. Se le sentenció a cadena perpetua. Yo personalmente tengo que decir que el nivel de manipulación de este caso es algo irreal. Es como que si no hubieran fotos, audios y videos de todo lo que sucedió, sería demasiado difícil de creer. Este tipo de casos es bueno estudiarlos porque te ayudan a entender cómo y por qué pasaron cierto tipo de cosas y esto evita que vuelvan a pasar en un futuro. Hay un dicho muy famoso que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ahora yo cierro con esta pregunta. ¿Qué opinas sobre Jim Jones y sus seguidores? ¿Tú crees que las personas van a reencarnar en otra vida como él creía? Y sobre el caso, ¿piensas que fue un homicidio o un suicidio masivo? Esto fue Adames Revela y espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme un like y comentar qué te parece el contenido de este canal. Nos vemos en la próxima.